tienes que ser fuerte, no puedes llorar, tienes que mostrarle al mundo que tú eres poderosa, que tú vas a salir de esto. Cuando yo comencé a entender que era desplomándome, sintiendo, llorando, expresando, fue cuando yo comencé mi proceso de evolución. Hoy en Power Talks tenemos a una mujer increíblemente valiente, auténtica y llena de luz. Su historia es de esas que te hacen pensar en cómo la vida te da golpes, pero te levantas con más fuerza. Desde los 12 años que le cambiaron el nombre hasta las pérdidas de seres muy cercanos, lo único que no ha hecho es perder la fe. Ella es coach de crecimiento personal enfocada en el manejo del duelo. Hoy en Power Talks, María Alejandra Celis. Me encanta estar contigo hoy y hablar de temas que nos apasionan. Antes de empezar, yo leí una frase tuya que me llamó muchísimo la atención, que decía, perder es parte del baile de la vida. Yo, así como tú, también he perdido muchísimo y me impresionó, ver tu historia, ¿no? Que has perdido desde tu nombre, luego más adelante, tu esposo, tu papá, tu perro, tu trabajo, todo en 9 meses. Yo veía eso y yo decía, wow, ¿no? Un nudo en la garganta, porque es tan duro y tan real al mismo tiempo, así es la vida para mí. ¿Cómo ha sido tu proceso de sanación y superación después de todo ese duelo? Mira, perder es parte del baile de la vida, es algo que yo tuve que entender para poder comenzar mi proceso de recuperación. Porque cuando tú no terminas de integrar que la pérdida es parte de vivir, o sea, vivimos, ganamos, perdemos, es así, es la vida. Pero el proceso de recuperación y de sanación comienza cuando tú comienzas a aceptar que eso es algo que te va a pasar, pero que igual como las cosas buenas, pasan. Entonces es como hacer las paces con los tiempos, con los momentos, con las cosas tal como son y simplemente decir, esto también pasará. Y lo más importante, no dejar nunca de sentir toda ese mare magnum de emociones y de situaciones que no te queda más nada que rendirte ante ellas. Yo creo que la primera palabra es rendirte, pero rendirte no significa resignarte, significa entregarte al proceso y saber que es un proceso que va a pasar. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, mi proceso fue llorándolo. Tienes que llorar. Una de las cosas que nos mal enseñan cuando vivimos momentos de pérdidas es, tienes que ser fuerte, no puedes llorar, tienes que mostrarle al mundo que tú eres poderosa, que tú vas a salir de esto. Cuando yo comencé a entender que era desplomándome, sintiendo, llorando, expresando, fue cuando yo comencé mi proceso de evolución. Porque si tú no drenas eso que sientes, si tú no escribes lo que te molesta, si tú no recuerdas las cosas que sucedieron, si tú no añoras las cosas que ya no tienes, ¿cómo haces entonces para procesar todo eso que estás sintiendo? Entonces el proceso comienza allí, cuando sientes sí o sí. No hay otro camino. Mariel, es que muchas veces que nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, como estas que acabamos de mencionar, como que la muerte. Yo, por ejemplo, cuando tenía como 14 años, viví el proceso de cáncer de mi tía, la hermana de mi mamá, que para mí fue, cambio de vida a esa corta edad, pero en mi casa cambió completamente la dinámica y al año de eso, la muerte de ella, y fue un impacto muy grande. Y eso a mí me marcó, porque como te digo, es algo que tú no esperas que pase o no quieres que pase. Y tú hablas de sentir y de llorar y de vivirlo, pero hay muchas veces que uno no acepta eso. Claro, porque la aceptación es lo último que sucede. ¿Cuál es ese proceso? Mira, yo he aprendido, sí, Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las más grandes en el tema de tanatología y duelo,
ella habló de las etapas del duelo, ¿correcto? Que la primera es la negación, después es la rabia, la culpa. Comienza la negociación, es cuando tú dices, ok, ya como que voy aceptando que, ya como que voy diciéndole sí a eso que estoy viviendo. Por último, llega la aceptación. Sin embargo, yo lo que he aprendido como especialista en duelo, que además me ha tocado hacerme cargo de aprender mucho sobre duelo, es que no es solamente unas etapas, sino es las respuestas al proceso de dolor que estás viviendo. Entonces, las respuestas son las cosas que te suceden, las cosas que comienzan a pasar en tu vida, que parecieran que son aleatorias o que no tienen nada que ver con el duelo, y todas están relacionadas al proceso de dolor. Por ¿Cómo ejemplo, cuáles? empiezas a tener falta de sueño, no duermes, no sabes por qué no duermes, pero entonces tú crees que es, bueno, no sé, o empiezas a tener falta de energía, o empiezas a hacer cosas más frecuentemente que se pueden convertir inclusive hasta en adicciones, y son por razón de evasión de lo que estás viviendo. Entonces, no es solamente la etapa, que sí, que las etapas pueden ir y venir unas y otras, porque no es algo como que, ok, comienzas en negación, después te da rabia, después te sientes culpa, después empiezas a negociar y después ya aceptaste. No, puede ser que de repente no haya negación y de repente crees que, bueno, sí, esto era lo que tenía que pasar porque tu tía se murió porque ella estaba enferma, porque se sentía mal, pero no es embuste. Es un proceso que tú tienes que ir caminando, y va a ir y va a venir de acuerdo a lo que vaya pasando en tu vida. No es algo exactamente dispuesto así, ni es estático. Y de repente crees que al año y medio, 2 años, ya pasaste todas las etapas, y de repente viene una ola de duelo nuevo que tú no sabes de dónde sale. ¿Y de dónde sale eso? Sale de las emociones reprimidas, sale de lo no expresado, sale de lo que... porque nos dicen es, ok, al año ya el duelo debería estar pasando, ya al año ya tú deberías haber salido de eso, y bueno, ya pasó, ya la gente se murió, o ya el matrimonio se acabó, o ya te mudaste. No. Hay un tiempo donde vienen los recuerdos, donde vienen situaciones de tu vida que te hacen añorar a esa persona, o te hacen recordar algo que vivías con esa persona, o en esa situación, o en tu país, o con esa pareja, y empiezas otra vez a sentir esa falta, ese hueco, esa pérdida, ese vacío tan grande que dejan los procesos de duelo, sean cuales sean. Estás clara que los procesos de duelo no solamente son que se te muera alguien. Un proceso de duelo es que se te vayan los niños de tu casa y se te quede el nido vacío. Un proceso de duelo es la migración. Un proceso de duelo es que tu mamá se enferme o tu tía se enferme. Ese proceso antes de la muerte es un proceso de duelo. Es durísimo porque pierdes... El duelo viene cuando hay un cambio repentino en tu vida y tú pierdes el status quo de tu vida. Pierdes como uno viene tranquilo, uno está en su zona cómoda, uno está ok, llevando su vida chévere, y de repente algo pasa, todo cambia y tú no sabes qué hacer con eso nuevo que está sucediendo en tu vida, ni sabes cómo volver a organizar tu vida o adecuar tu vida de acuerdo a lo que es nuevo que está sucediendo. Eso es lo que produce el duelo. Es ese vacío, esa carencia, ese cambio repentino que de repente tú no sabes cómo manejar porque no estabas preparado. No, y que no nos enseñan tampoco. O sea, Gracias. pasa y, por ejemplo, mencionas ese proceso previo que además fue súper sufrido, porque me acuerdo, obviamente mi historia o lo que yo recuerdo es de los ojos de una niña en la escuela. ¿Qué edad tenías, Ale? 14 años. Pero sí me acuerdo que mi casa era, como tú lo estás mencionando, fue un cambio total de dinámica, pero además era un súper tabú el tema de la muerte. Era como, sabíamos que así iba a pasar porque a mi tía la desahuciaron, significa que le dieron 3 meses de vida, sí. Vivió 1 año y medio más, pero no estábamos preparados para nada para esa conversación. ¿Cómo nosotros podemos, digamos, aceptar que eso es parte de la vida, sí. La muerte? Y la conversación comienza
cuando empezamos a hablar de esto en un podcast como el tuyo, con una persona tan joven como tú, guardando pues tu madurez y todo, por supuesto, pero es cuando empezamos a hablarle a la gente de que es normal hablar de las pérdidas, es normal hablar del dolor. Lo que no podemos alargar es el sufrimiento, pero hay que hablar de las cosas que suceden en la vida que nos producen dolor, porque el dolor es parte de la existencia. Ahora, no es que te quedes toda la vida en el dolor, pero tienes que vivirlo. Entonces... Y la gente le incomoda full eso, ¿sabes? Mucho. Fíjate tú que yo tengo algo muy interesante, que es que ya a mí se me quitó la pena de hablar de duelo, porque era así como que, ay no, qué pava, ahí viene ella con lo del duelo. Y yo me di cuenta de que, bueno, yo una vez pava es como pava mala es como suerte. que mala suerte trae esta, a ver, mal agüero, porque cómo es posible, viene a hablar otra vez de otro muerto. No. Y resulta que, me acuerdo muy clarito, esto es una anécdota que es muy linda, porque un cuñado que tengo un día me llama y me dice, comadre, ¿tú no te has dado cuenta que tú ahora eres una mujer más sola porque tú ahora has vivido tantos duelos y siempre has... Le digo, compadre, el que no pueda estar conmigo porque yo estoy viviendo un proceso de dolor, entonces no merece estar conmigo jamás, ni nunca más. Porque alguien que de verdad sabe que el dolor y la pérdida es parte de tu vida, entonces tú tienes que entender que yo te voy a acompañar cuando tú estés pasando por ese proceso, así como te acompaño a celebrar la vida, a celebrar la fiesta y a celebrar todas las cosas chéveres que haces. Entonces, hablar de eso significa, somos seres normales, naturales, es parte de la vida, de la integridad de un ser humano. Vives todo. Vives lo bueno y lo no tan bueno, vives el dolor y vives la risa, vives la compañía y vives la soledad, es la vida con sus polaridades adicional, ¿no? Porque vivimos en una polaridad. 100%. ¿Tú crees que justamente eso, perder, de alguna manera te permite ganar? Totalmente. Perder te da la oportunidad. Hay un libro de John Maxwell que a mí me gusta mucho que dice... se gana o se aprende. Y es que cuando pierdes, tienes la oportunidad de aprender de la experiencia de lo que has vivido. Cuando te divorcias, por ejemplo, que es una de las cosas que más me ha tocado a mí como mujer, es cuando volteas... Que además es otro tema súper tabú. Perdón que te diga. Sí, tabú. Y cuando dice que tienes 3 divorcios, peor. Sí, por eso. Porque te dice, esta mujer especialista en duelo, además tiene 3 divorcios. Me ha tocado. He entendido, gracias a Dios lo he entendido y lo he integrado, es la palabra, en mi vida, que lo que uno vive como alma es parte del paquetico que uno trae a este mundo para cumplir con eso que vienes a hacer al mundo para hacer una diferencia. Yo creo que vivir los duelos que yo he vivido me ha preparado para poder entender y ayudar a otras personas. Pero además entenderlas y ayudarlas, así como cuando acabas de decir, pero es que no se habla de eso porque es un tabú y no entiendes nada de lo que está sucediendo. Hasta que viene una María Alejandra con su desfachatez y te dice, es parte de la vida, vamos, o sea, hay que ver la muerte de frente. De hecho, yo tengo algo muy particular y esto es un plus de esto que te estoy contando, que es que a mí me encanta ayudar a partir a las personas. A mí me encanta estar con las personas en el momento de su muerte. Y es el regalo más grande de vida que yo he tenido en mi entera existencia. Cada vez que yo apoyo a alguien en su momento de muerte, es como que me dan un regalo de vida a mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos acompañando a alguien en su momento de muerte, esto es profundo, la persona está abriendo su camino hacia la luz. En esa apertura del camino hacia la luz y tú estás acompañando a la persona a ese camino hacia la luz, esa luz te llega a ti también. Porque es como una transición donde se abre un portal. Y en ese portal la persona se va, pero en ese portal de luz que se abre, tú también eres bendecida con esa luz. No, y que además tampoco estamos preparados para eso, para ese momento, ni para ver a alguien partir, ni para partir. Es un tema que es es un hecho, creo que es el único hecho que existe, que uno sabe que eso va a pasar sí o sí. Lo más seguro que tenemos todos en la vida es la muerte. 100%. Yo, bueno, como te contaba, esto que viví a los 14 a mí me marcó
a estar como consciente de que eso puede pasar, ¿no? De que eso pasa y repentinamente como que yo tomo estas noticias de una manera como que ya yo sé que esas cosas pasan. Sin embargo, ahorita que hablabas de los duelos y los distintos tipos de manera de sentir ese dolor o ese cambio, hay muchos que no. Por ejemplo, cuando emigré o cuando me mudé de casa, cuando me compré mi casa, la gente me decía, estás demasiado feliz porque compraste tu casa. Yo sí, estoy feliz, pero ¿cómo te explico que estoy sintiendo algo raro? Ajá. Y claro, yo soy muy abierta y te lo cuento porque yo sí cuento lo que siento. Tú Pero eres ariana, arianísima. Súper, pero la gente es como, ¿por qué dices esto? Qué incómodo. ¿Por qué me cuentas que estás...? Además es súper raro sentir esto, pero bueno, ¿cómo nosotros podemos, uno, entender que estamos viviendo un proceso de duelo, como en este caso? Y dos, ¿cómo podemos dejar esas emociones salir para ese proceso de sanación que tú hablas? Dejarlas salir es expresarlas. No es tan complicado. Es darnos permiso de poder hablar de lo que sentimos sin tener miedo de ningún tipo, de lo que los demás digan, de lo que los demás critiquen, porque parte de lo que nos pasa siempre como seres humanos es que le tenemos tanto miedo al que dirán, o a no molestar a las personas, o a no incomodar, que entonces guardamos lo que sentimos, no lo decimos, para no incomodar a otros. Pero resulta que todas las incomodidades nos las guardamos nosotros. Y nosotros no estamos aquí para no compartir las incomodidades. Tú sabes que uno de los regalos más grandes del mundo entre los humanos es aprender a sentirte incómodo. Y además, hablar con las personas desde un punto de vista de incomodidad. ¿Por qué? Porque ese punto de incomodidad es lo que te va a dar la oportunidad de salir de allí. Solamente cuando encaras la incomodidad es que tú puedes dar el salto más adelante. Sí, y además es que es un acto muy vulnerable también. Total. Abrir tu corazón y decir lo que estás sintiendo. Yo, de verdad, agradezco a Dios que tengo eso en mí y que más bien lo busco siempre reforzar, pero además lo hago porque me he dado cuenta que cuando yo cuento las cosas que siento o este tipo de cosas que la gente normalmente no habla, doy apertura a que otras personas también cuenten cómo se sienten y se crea algo muy lindo de respeto y de que es un espacio seguro para compartir. Creo que mientras más nosotros podamos nosotros mismos permitirnoslo, como tú dices, pero también permitirles a los otros de manifestar su dolor y manifestar que es normal, como tú lo dices, no es como que, ay, qué mala suerte de hablar de esto, o qué negativo. No, hay momentos que es importante hablar también esas cosas y sobre todo, te lo digo porque sanar, a veces uno, o hablo en general, no es mi caso particular, pero muchas veces la gente sana o busca sanar solo, o sea, como que no hablando o no comentándolo, o van a terapia y no le cuentan a nadie, como que esto es un secreto, tal. Bueno, hoy en día es como más abierto claro, eso. cada vez es más abierto. Pero lo veo en mis familiares, lo veo en mi hermano ya no tanto, pero en algún momento era como que un secreto de estado que estábamos haciendo terapia. Y este proceso de sanación es muy interesante porque hay muchísimas herramientas. Muchas. Yo vi que tú hacías algo que me pareció wow, que es que haces terapia con animales. Con caballos. Cuéntame todo. Te voy a sobre contar eso. y por qué estoy con los caballos. Cuando en el año 2013, que tú hablaste ya de ese proceso donde mi esposo se suicidó, mi papá se murió a los 4 meses, se me murió el perro de un cáncer súper agresivo, lo tuve que poner a dormir. Perdí mi trabajo, uno de los trabajos que más he amado en mi vida, que es trabajar para la Universidad de Arizona en un programa para familias hispanas, donde yo tuve la oportunidad de tener en mis manos más de 900 familias en programas de 10 semanas que eran un regalo. Claro, cuando a ti en un lapso de 9 meses te pasa todo eso, por supuesto que la vida se te derrumba, porque se te caen todas las piezas que te dan sustento, que te dan base, que te dan contención de vida. Alguien me habló, por supuesto, los caballos, porque los caballos, yo vengo de una familia de caballos, en mi familia todo tiene que ver con caballos. Nosotros tenemos fincas, de toda la vida ha sido Qué así. nice. Y los caballos han sido como parte de nuestra familia. O sea, en el patio de mi casa habían caballos, por empezar por ahí. Okay. Hoy en día hay, no sé, cientos de caballos en todas las fincas, pero... ¿Eso es en Venezuela? En Venezuela. Cuando yo viví este proceso, alguien, porque siempre llega un ángel que te regala la luz,
que te trae la luz, y me dijo, María Alejandra, hay una coach en Cave Creek, yo vivía en Arizona en ese tiempo, que ella trabaja coaching asistido con caballos. Y a mí cuando me dijeron caballos fue así como, puf, ok, voy a ir a hablar con ella, a ver qué tal. El coaching asistido con caballos para mí fue tan poderoso. Yo estuve 10 sesiones con ella, pero era muy cómico porque el coach, aunque la gente no lo crea, uno como coach, uno facilita el proceso, puedes hacer alguna que otra pregunta, pero el que verdaderamente trabaja con la emoción y contigo es el caballo. Los caballos tienen un poder especial para sentir, para empatizar con tus emociones, pero además energéticamente tienen una forma de que esa energía entre tú y el caballo va de una manera como infinito y se va sanando energéticamente. El propio caballo irradia una energía que hace que tú puedas sentirte, que tus emociones se van drenando, se van calmando, y de repente hay algún aha moment que llega, y entonces es ahí cuando interviene el coach a hacer cualquier tipo. O esto me recordó de tal cosa, o qué ves tú en el caballo. Entonces el caballo tiene algo, que es que el caballo siente lo que tú estás sintiendo, entonces te proyecta, y al proyectarte, entonces tú empiezas a recordar, a sentir, a ver cosas que hacen que tú puedas sanar porque las sacas a la luz. Yeah. La sanación comienza, Ale, cuando nosotros traemos a la luz lo que nos está causando daño, pena, rabia, culpa. Es poderla ver. Si yo no traigo a la luz, si yo no puedo ver eso que me está sucediendo, yo no lo puedo sanar. Porque el primer paso es verlo. Por eso hablamos tanto los terapeutas de duelo y de este tipo de trabajo, es que lo primero que tenemos que hacer es ver lo que me está sucediendo. Y el caballo, aunque tú no quieras ver lo que te está sucediendo, el caballo viene y te lo muestra. Yo, parte de las anécdotas mías en ese comienzo con los caballos, yo me acuerdo que había días que yo llegaba que no podía conmigo, no podía. O sea, el llanto era más grande que yo. Y ella me preguntaba, ¿qué quieres hacer hoy? Y yo lo único que le decía, yo lo que me quiero es montar en la yegua y no hacer nada. Y yo me montaba en la yegua a pelo, sin silla, sin nada. La yegua parada, pero parada inmóvil, literalmente inmóvil. Y yo me acostaba, la abrazaba, lloraba hora y media, me paraba y me iba. Pero eso era suficiente. ¿Qué pasa 10 años después? El año pasado me tocó vivir nuevamente varios procesos de pérdida seguidos, entre los cuales tengo mudanzas. Mi hija se fue a vivir de Orlando para Dallas, me separé, entonces lógicamente, y después se murió mi hermano. Entonces me volvió a tocar el año pasado me volvió a tocar una racha como la que me tocó hace 11 años. Oh my God. Entonces me llegaron los caballos otra vez. La misma que fue mi coach me mandó un correo, me dijo, voy a dar una certificación, ¿te gustaría? Y yo dije, aquí está. Los caballos llegan cuando yo los necesito en el duelo. Y llegan por esa misma razón, porque son seres muy sensibles que pueden proyectar lo que ellos sienten de ti y te lo pueden mostrar de una manera que tú ni te imaginas cómo, pero te lo muestran. Y eso es lo que hace que comience el proceso de Qué sanación. interesante. Súper Interesante. Estoy aquí como que ya quiero intentarlo, quiero probarlo, es algo que yo 100% haría. Tú sabes que uno de mis planes próximamente es mudarme a Miami, porque, bueno, voy a ser abuela por cuarta vez. Primera vez que lo digo en público. Y quiero buscar aquí en Miami un lugar donde yo pueda conseguir caballos y pueda trabajar con ellos, porque es algo que no hace todo el mundo y que es muy beneficioso. Qué lindo, además es una manera distinta de sanar. Sí. Y me encanta algo que mencionaste, y es que llegó alguien y te dijo, mira, hasta esto, ¿no? Como que dijiste algo dijiste que siempre hay una luz, ¿no? Pero Siempre. yo, con todas las personas que he hablado en Power Talks y todas estas historias que nos pasan, ¿no? Que nos cambian la dinámica, que, como tú dices, pasa algo y tenemos que salir de un estancamiento o de un proceso de frustración. Y
siempre me pasa que la gente me dice eso, ¿no? Alguien me dio la mano, alguien me tendió, ¿no? Y yo pienso que esa es una de las claves 100% para salir de procesos de estancamiento, o en este caso que estamos hablando del duelo. Pero la disposición de... Gracias. Lo acabas de decir fue lo que me llegó. No hay manera de sanar si no estamos dispuestos a recibir la ayuda. Solo no vamos a poder. Es embuste que tú salgas de un duelo solo. Es embuste. O sea, cuando estamos en procesos de duelo, de pérdida, de transformación y de cambios, necesitamos gente que nos apoye, que nos escuche, que nos abrace, que nos asista en actividades del día a día que a veces cuando estamos en duelo no tenemos la energía para hacerlas. Y hay alguien que viene y te asiste, te da la mano, yo te hago eso, yo te apoyo en esto. O sea, pero además tenemos que estar dispuestos a pedir la ayuda. Muchas de las personas, sobre todo las personas que vivimos procesos tan fuertes, tendemos a hacer mucho la mano ayuda, pero nos cuesta mucho ser la mano que pida apoyo. Esa mano que se estira diciendo necesito que me des apoyo. Y cuando aprendemos que es pidiendo apoyo y siendo vulnerables como realmente comienza nuestro proceso de transformación, ahí todo es como muy rápido. Además que pedir ayuda y pedir apoyo es parte de mi propio proceso, porque yo normalmente era una persona súper, yo puedo, tal, no sé qué, o por pena, o por no molestar y tal. Y yo he aprendido algo que es clave, y es que si yo no estoy donde yo quiero estar, yo tengo que pedir ayuda. Si yo no tengo lo que quiero, yo no sé eso de ese tema y tengo que buscar ayuda. Y veo que es algo que también tú aplicas, ¿no? Me parece, no solamente en este caso de sanación, sino que sé que eres mentora de Ismael Cala, que yo también soy, alumna, es mi mentor. Bueno, no soy mentora, Ismael es mentor mío. Perdón, que eso quise decir, que Ismael Cala es tu mentor, porque estás en su Influencer Circle, que es súper wow, amo. Súper wow. Yo, soy también mentee de Ismael Cala y también soy coescritora de él en su libro Alianzas para Ganar, y me encanta ver personas que son coherentes con esto, ¿no? Que tú me dices, pedir ayuda y ayudar, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso de vida? Y sé que también tienes todo este tema de emprendimiento, de la mano con una persona como Ismael Cala. Mira, yo conocí a Ismael en el 2022. O sea, lo había escuchado, me parecía una persona. Mi trabajo, y voy a ir un poquito más atrás, yo tengo muchos años trabajando con maestros. Trabajé con una en Phoenix que se llama Sonny Down Johnston, una mujer muy, muy profunda, muy espiritual. Pero con Ismael fue como cuando ya ha sido reciente. Sin embargo, yo me acerqué a Ismael porque yo hago meditaciones guiadas, que las meditaciones fueron las que me llevaron a mí, a mi proceso de sanación mío interno, ese encuentro de yo con yo. Entonces, yo hacía las meditaciones de él y de Deepak Chopra. Entonces, yo siempre decía, yo algún día tengo, y por eso llego a Pangea a hacer mi curso de locución, porque digo, quiero, yo ahora que ya sé lo que significa el poder que tienen las meditaciones, quiero ahora hacer meditaciones guiadas en español para apoyar a las personas en sus procesos de pérdida. Entonces, me acerqué a Ismael por allí, pero este año fue el año donde, por un cáncer de mi mamá, fui a Venezuela. Ya mi mamá está, bendito Dios, cancer free. Pero por esa razón que fui a Venezuela, dije, yo necesito algo que me conecte otra vez con mi esencia. Y a mí me encantan los retiros. Y me llegó solo. Un día me mandaron de Ismael, mira, aquí está este retiro. Y yo, me gustó. Y ese retiro transformó mi vida. Fue el último retiro que él hizo en la Montaña Azul en Costa Rica. Y allí se abrió un proceso de transformación tan grande, que fue tan grande que fuimos a un mariposario ahí en Costa Rica. Y fue muy cómico porque entramos y habían miles de mariposas. Y de repente oigo que todo el mundo dice, María Alejandra, no te muevas. Y era que una mariposa azul venía así volando y se me posó en el brazo. Y duró como 3 minutos y yo estaba como que
Yo sé que la mariposa significa transformación, pero cuando busqué qué significaba la mariposa azul, yo soy mucho de mensajes de la naturaleza, Ajá. de mensajes de los animales, yo soy mucho Amo, por amo, eso, amo. sí. Y conseguí que es la transformación, pero es un nuevo renacer. Y allí, en la Montaña Azul, con Ismael Cala, comenzó un nuevo proceso de vida para mí. Ahora soy parte del Círculo de Influencia, tengo un grupo bellísimo, estoy metida súper, súper, porque ahora estoy como de la mano de Ismael haciendo lo que a mí también me gusta hacer, porque me veo muy representada por lo que él hace, con lo que yo hago también. Entonces, todo llega cuando menos te lo esperas, todo llega. 100% y súper linda esta historia porque además Ismael Cala es conocido sobre todo por el tema de locución, Sí. toda su carrera, pero realmente este otro lado de Ismael es fascinante. Hermosísimo, fascinante. Además que, y lo tengo que decir así en público, Ismael, yo que lo he ido conociendo, cada vez es más bello, más vulnerable, más sensible, más amoroso, más apoyo. O sea, es muy rico cuando tú tienes una persona que te hace mentoría y tú ves cómo su propio ejemplo, su propia coherencia es un modelo para el que está siguiéndolo. Es 100%. sumamente poderoso. 100%. Y este nuevo renacer para ti, del que hablas, me imagino que tiene que ver con todo esto que estás haciendo actualmente, que es el coaching holístico Sí. y todo esto. ¿Cómo ha Sí. sido tu proceso? A ver, tengo muchos años haciendo coaching holístico, Ok. pero yo tuve un primer renacimiento. Yo no sé si tú sabes que tengo un libro que se llama De las cenizas al amor. Sí. Y ese fue mi primer renacimiento. Pero yo creo que es como que en esta segunda ronda, porque esto es como una segunda ronda del renacer, ¿qué es renacer para mí? Es reconectarme con lo que soy yo verdaderamente. Es ¿Qué eres verdaderamente? yo soy una mujer auténtica, soy una mujer amorosa, diría que muy amorosa, pero sobre todo soy una mujer atrevida. Yo creo que me atrevo a hacer cosas y a decir cosas que a lo mejor no son tan Me encanta. fáciles de decir en el mundo. Ojo, y cuando hablo de atrevida, mi tercer matrimonio fue con un hombre de 22 años menor que yo. Eso era un atrevimiento, en una familia además absolutamente conservadora. Y fue un regalo de vida, el matrimonio se terminó. Eso es bastante atrevido todavía. Muy atrevido, pero fue muy chévere. Ay, me encanta. Me quedo con lo bueno. Y Mariale, justamente en eso, o sea, ¿cómo tú ves la edad? Mira, yo creo que yo soy un alma muy vieja con un espíritu muy joven. Ok. Yo tengo dentro de mí como una chispa encendida todo el tiempo de vivir. Por eso yo creo que a mí los duelos no me han tumbado, porque es que yo sigo, yo quiero seguir, yo quiero ver qué más me trae la vida, yo quiero ver qué más hay para mí. Y siento que cada vez que vivo un proceso de duelo, renazco con más fuerza, con más poder, con más alegría, con más amor, con más paz, con más ganas de seguir viviendo. Porque, a ver, yo tengo mi vida llena de pasión. Yo soy una mujer absolutamente apasionada, en todos los sentidos. Y lo vivo así, porque digo, ¿para cuándo lo voy a dejar si esto es la vida? Claro. ¿Sabes? Entonces hay que vivirla. No, Mariale, me encanta eso que dices y además que los procesos de duelo, como tú dices, que nos tumban, todas estas cosas que nos pasan. Yo he visto muchas mujeres, específicamente que es a las que le hablo, a las mujeres que yo quiero empoderar, sobre todo cuando van creciendo, que me Claro. dicen, wow, quiero emprender esto nuevo, quiero hacer esto, pero me da miedo, siento que ya estoy tarde, siento que ya lo que iba a hacer lo hice, ahora tengo esto, perdí mi pareja o migré, siento que no sé cómo empezar de nuevo. ¿Cómo tú lo has vivido? O sea, ahorita que me dices que tienes esas ganas de vivir, o sea, ¿cómo nos podemos contagiar de esas ganas de vivir y de hacerlo una vez más? Sí, el contagio viene de seguir redescubriéndote cada día más. Pero también viene de que aprendamos a confiar en lo que somos, en esencia. Perdemos mucho la confianza de quiénes somos cuando vivimos cualquier tipo de proceso. Cualquiera. O porque nos engordamos, o porque somos mamás, o porque nos mudamos, o por lo que sea. Resulta que es que
cuando tú confías en que lo que tú eres, en esencia, ya es suficiente para que tú salgas al mundo a brillar, ya con eso comienza ese camino de vivir a plenitud, con pasión, con ganas, con alegría. Yo creo que ese es uno de mis grandes regalos en este año. Yo acabo de cumplir 60 años y lo digo públicamente. No, mentira. Sí, te lo juro. Te ves fabulosa, te Yo lo juro. nací en el 1964. Y el día que cumplí 60 años, escribí, me gusta mucho escribir. Escribir y dije, no tengo tiempo para perder el tiempo. Porque ojalá me queden 50 años de vida, es lo que yo aspiro. Pero yo quiero 50 años más de vida con salud, con energía, con pasión, con disfrute, con amigos, con pareja, ¿por qué no? O sea, yo estoy abierta a todo lo que la vida me traiga de regalo. Qué bello. Y creo que la clave es vivir con la pasión de saberte quién eres y de recobrar eso que eres desde tu ser más profundo. Cuando tú abrazas quién eres a plenitud, todo eso, todo lo demás llega. Y bueno, claro, yo creo que también me ayuda mucho que soy ariana y que tengo esa fuerza, ese poder del ariano, con una luna en Sagitario que además es viajes, vida, disfrute, placer. Entonces, bueno, tengo como una mezcla buenísima. Todo a tu favor. Sabes que eso que tú dices de conectar con quién eres y ese proceso que a veces es como lo que hablábamos. No sé si tabú, pero es como incómodo también mirar para adentro. No sé, claro. yo hablo esto con mucha gente, es el tema que me encanta hablar, me apasiona. Hablar de poder porque fue mi proceso de reconectar con lo que puedo o lo que no, ¿no? Saberme poderosa o mirarme y identificarme con eso. Fue un proceso, como tú dices, de conocerme, ¿no? De hacerme muchas preguntas, de redescubrirme, incluso crearme, ¿no? Crear una nueva identidad o hacia dónde quería ir con mi vida. Pero ese proceso de que cuando pierdes las cosas, que como tú dijiste hace rato, te dan sostén. Por ejemplo, tu país, tu profesión, tu familia, tu pareja, tus hijos, ¿no? Y llegan estos duelos, bien sea por la muerte o por la separación. Yo creo que el tema de emigrar, ¿no? Sí. Separar, todas estas cosas, ¿cómo nosotros podemos encontrar nuevamente ese poder que está dentro de nosotros? Lo primero es sentarte contigo y hacerte responsable de lo que tienes en el momento, sin estar pensando tanto en lo que ya pasó o en lo que puede pasar más adelante. Yo creo que uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos es que andamos todo el tiempo añorando lo que ya no es y deseando lo que todavía no ha sido. Que es el que escuchas mucho, soltar el pasado y no esperar el futuro. Pero en realidad es vivir el hoy, significa abrazarte con lo que tienes hoy. Porque lo que tienes hoy puede ser absolutamente diferente de lo que tuviste hace muchos años. Y ya tú no eres eso. Y dejar de identificarnos con las cosas que tenemos o con las parejas que tuvimos o con los lugares donde vivimos o con la situación económica que tuvimos. Porque en realidad lo que somos es nosotros con lo que hay dentro de nosotros y con la cantidad de cualidades, talentos, experiencias, estudios que vamos adquiriendo a lo largo del camino, que son lo que nos va a ir acompañando en el proceso de esa reinvención o de ese comenzar de nuevo. Pero soltarlo, o sea, hay que dejar de vivir con lo que ya pasó, ¿qué vas a hacer? Ya, se acabó. ¿Tú consideras que el reinventarse también es un duelo? O sea, Claro, total. Reinventarse es un duelo porque te tienes que quitar, es como el caparazón, como las culebras, te tienes que quitar esa piel que ya no te sirve, te tienes que ir quitando las cosas que ya no se parecen a ti en este momento para dejar que empiece a construirse la nueva persona o la nueva. ¿Y cómo se construye? Con la vida, con las experiencias, con lo que estás viviendo, con las relaciones nuevas que tienes, con
con lo que te toca vivir. Yo cada vez que vivo un proceso de duelo o estas rachas así tan grandes, me meto a hacer algo nuevo, siempre. O ¿Por sea, qué? sí, el año pasado fue lo del coaching de caballos y me metí a hacer Reiki. A mí me Ajá. encanta el trabajo energético, me encanta. Toda la vida me han dicho que mis manos son sanadoras, y es verdad, yo hago así y es fuego puro lo que yo tengo en las manos, pero es solo. Y empecé a hacer Reiki, ya yo por muchos años había hecho Jin Shin Jitsu, que también es un arte japonés. Por Jin Shin Jitsu tengo más de 22 años haciéndolo. Son muy parecidos, son artes japoneses los dos, a través del toque de las manos. Ok. Pero el Reiki es más la imposición de la mano, tú como un vehículo de hecho, la oración que decimos cuando empezamos a hacer Reiki es: yo soy un canal puro y perfecto, la luz es mi guía. Invoco la luz de mi Cristo interno, yo soy un canal puro y perfecto, la luz es mi guía. Es la luz, no soy yo, no son mis manos, soy yo como un vehículo de sanación. Y entonces yo, volviendo a qué fue lo que hice, el año pasado decidí empezar a hacer Reiki. En 2 semanas saco mi maestría de Reiki, que ya es mi 4º nivel. Entonces, todo eso que he ido haciendo, lo que me ha dado es más oportunidades de seguir aprendiendo, más oportunidades de seguir expandiendo mi conciencia, elevando mi manera de vivir para servir. Al final lo que me llena más la vida es poder servir. Cada vez que yo hablo, yo sé que yo estoy dejando una diferencia en la vida de alguien. Yo acabo de hacer una conferencia en Phoenix el domingo pasado, Ajá. que se llamó Transformación, una oportunidad ante la adversidad. 300 mujeres. Al final me llegaban las personas y me decían: no permitas que nadie te apague esa luz, no permitas que, no dejes nunca de brillar esa luz. Y yo decía, qué bello que lo que tú puedas hacer a partir del dolor, de la pérdida y de todas las situaciones difíciles, sean el regalo más grande que tú le puedes dar al mundo cuando el tiempo pasa y tu proceso de sanación ha sucedido gracias a que te has encargado de hacer tu proceso. Reconocimiento, pedir ayuda, hacer lo que tengas que hacer que te llame la atención, cualquier cosa, la terapia que sea, todo ayuda, todo. O sea, lo que resuene con tu alma, eso te va a ayudar. Lo que sea tu elección te va a ayudar. No, y eso que tú dices de vivir ese proceso, o sea, solamente pensarlo cuando tenemos estos momentos de duelo es, bueno, doloroso. Sí. Y ser conscientes de que, bueno, es parte de la vida, ¿no? Y más bien alimentar, como tú dices, esas ganas de vivir, ese entusiasmo, me parece súper inspirador. Y me viene a la mente algo que vi también tuyo, que hablas mucho del amor propio, que tiene que ver esto que estamos hablando y el reconocerse con el amor y el amor hacia uno mismo. Parte de mis duelos, el primero que viví y lo reconocí cuando escribí mi libro, fue haber perdido mi nombre, haber perdido mi identidad. ¿Cómo así que perdiste tu Yo me nombre? llamaba María Fernanda, de hecho me llamo María Fernanda, pero María Fernanda es una partecita de mí que está guardadita por ahí, que era la niñita linda que era reina, esa, yo la tengo como muy puesta en un lugar muy especial. Mi nombre de bautismo es María Fernanda, pero la persona que me presentó decidió que no le gustaba mi nombre. Entonces él me cambió el nombre y me puso María Alejandra, que era el que a él le gustaba. A los 11 años, yo nunca me enteré, nunca supe nada. A los 11 años llega mi papá y me dice un día: hay que sacarte la cédula de identidad, el pasaporte, a partir de hoy te llamas María Alejandra. ¿Cómo así? Sí, porque no hay tiempo, hay que sacarte todo y ya. O sea, yo no tuve chance de preguntar, ¿podemos hacer algo? Yo no tuve chance. Ojo, no culpo a mi papá, simplemente éramos 7 hijos. Yo me imagino que había que sacarnos pasaportes a todos. Yo me imagino que mi papá diría: ¿qué voy a hacer yo con esta ahora que no tiene nombre? ¿Sabes? Pero para mí, ese fue el comienzo del camino del desamor más grande por mí misma. ¿Por qué? Porque perdí la identidad. Si mi nombre no era suficiente y yo no era suficiente para que buscaran dejarme mi nombre, entonces ya, ¿qué valía yo? Y perdí mi valor.
Y fue tanto lo que perdí, mi amor por mí, que me engordé muchísimo. Yo llegué a pesar, de 13 años, llegué a pesar 82 kilos. Era Eso es full. una bola de gorda. Y por supuesto lo más duro fue, hoy en día lo puedo ver, que entonces me puse gorda, pero mis padres, porque no tenían la educación, porque no la educación Sí, no tenían de las colegio, herramientas. no tenían la conciencia de lo que ellos habían hecho con lo de mi nombre. A mí esa pérdida en edad de adolescencia para mí fue catastrófica. Entonces yo me puse rebelde, me puse a comer horrible, lo único que hacía era ver novelas, entonces novelas, más la falta de autoestima, más todo el drama de las novelas. O sea, fue horrible. Y entonces venían y me regañaban porque estaba gorda. Entonces era como, el problema era doble. ¿Qué pasó con todo esto? Que crecí siendo una mujer gorda que no se aceptaba, con mucho dolor por la gordura. Y yo me acuerdo clarito cuando me casé la primera vez, que me casé a los 18 años, la primera vez, que todo el mundo me decía, ay, tan bella ella, pero tan gorda. O sea, era horrible. Qué bella con esos ojos, pero tan gorda. Entonces eso que yo hoy en día, yo no soy una mujer delgada, yo soy una mujer con kilos, me cuido, mantengo mi alimentación y todo lo que tú quieras, pero acepto a esta mujer que yo soy, porque esta mujer que yo soy es divina. De hecho, tan divina que se pudo conseguir un hombre de 22 años menor que ella a los 40 y pico. O sea, hello. Amo. ¿Sabes? O sea, no. Entonces tú dices, he aprendido a amarme tanto que pude inclusive irradiar, porque es que yo no me lo conseguí. Yo irradié una energía lo suficientemente bella para que alguien así se fijara en mí. Y para mí fue un reto, porque, o sea, ¿cómo así? Pero por supuesto fue un regalo de vida. Porque eso lo que hizo fue reforzarme mi amor propio. Fue, wow, así estaré de chévere, que me estoy levantando un chavo de 22 años menor que yo. Claro. Ojo, eso resultó en amor y resultó en un montón de cosas bellas, pero el amor se sigue construyendo a partir de las relaciones, de cómo tú te relacionas con los demás. Y también se destruye a partir de las relaciones, cuando no tienes claro verdaderamente que lo más importante es amarte tú y no amar tanto a los demás, sino primero tú. Claro. Ahí es donde está la clave. Qué clave eso, Mariale. De verdad. Sí, ahí está la clave de todo. Cuando tú empiezas a amarte tú, completamente, con todo lo... Además, cuando empiezas a amarte más, tienes más compromiso contigo para mantener tu peso, tu alimentación, tus tiempos, tu sueño, todo lo que necesitamos para estar en buena forma, en bienestar. Pero eso se da desde el amor propio. Eso no se da porque quiero mostrarle a la gente lo que yo puedo hacer, ni porque me quiero ver así. Yo soy muy poco, y lo digo siempre, yo soy muy poco de... Me quiero mostrar. Sé que soy una mujer linda, sé que soy una mujer que me veo llamativa, pero yo no hago eso para verme, yo hago eso porque yo me quiero sentir bien conmigo. Yo quiero verme al espejo y decir, me gustas como eres, me siento bien como eres. Yo me maquillo y me disfruto, pero me maquillo porque me amo, me maquillo porque me encanta verme bella para mí. A mí me gusta verme al espejo y decir, esa que está ahí, yo la amo y me encanta. Y eso es suficiente. Qué bello. Ese es el goal, la meta. Llegar a esa conciencia. Sí. Y de verdad sentir eso. Sí. Y de verdad. Y yo no irradiara lo que yo irradio, me decías temprano, es que uno te ve a ti y no parece que fueras Ariana porque tú lo que irradias es paz. Sí, claro. A este tiempo, a todo el camino recorrido, a todo el trabajo personal que he hecho, a todas las meditaciones, a todos los procesos de retiros y de encuentros conmigo, llega un punto donde haces las paces contigo, que es con la única persona que tienes que hacer las paces al final. Porque cuando tú estás en paz contigo, puedes estar en paz con todo el mundo afuera. Es muy fácil, pero tienes que lograrlo adentro primero. Sí. Eso es un proceso que, como tú dices, puede ser largo y creo que hasta la vida. No Sí. somos productos terminados nunca. Nunca. Te voy a contar algo. Ajá. Me encantan las confesiones de Alejandra. Sí, porque de verdad que estás hablando de temas muy profundos. Temas que yo me he dado cuenta que la gente
evade o evita o prefiere no tocarlos, y a mí me encanta, o sea, me fascina. Y yo estaba justamente en el Cala Center de Ismael Cala hace como 9 meses, en un programa para escritura de libros, etc. El cuento largo corto es que yo me estaba preguntando, era parte del ejercicio, ¿no? Como, ¿por qué yo quería escribir un libro? ¿No? La razón real de por qué yo quería escribir un libro. Y mi mente me decía, ya mucha gente habla de esto, ya hay un Tony Robbins, hay un Ismael Cala, hay una María Alejandra, ¿sabes? Hay mucha gente hablando de procesos de crecimiento, de desarrollo, tal, ¿qué voy a ahora venir yo a hablar de esto qué? Y en una meditación guiada que nos hizo Ismael Cala para ese evento, a ojos abiertos. Su especialidad. Sí. A ojos abiertos, con la naturaleza. Una cosa espectacular, me llegó el porqué. Y es que recordé un momento de mi vida cuando estos temas no existían, no se hablaban, no eran para nada parte del día a día, a pesar de que hoy yo me dedico a hablar de poder personal y me encanta y me apasiona y busco ir a esos encuentros y me encanta, tengo este podcast. Recordé que hay mucha gente que tiene ganas de cambiar, tiene ganas de superarse, tiene ganas de salir de la frustración, tiene ganas de reinventarse, de crecer, pero no sabe cómo, y en su entorno no está bien visto, no se habla, es un tabú. Y para mí es de verdad un honor estar ahorita contigo. Y una última pregunta que quisiera hacerte justamente para esas mujeres que a mí me escuchan y me siguen y que están en esa búsqueda, que quieren salir de esos procesos de duelo, de frustración, que yo les llamo huecos, que caemos. ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Cómo es esa guía para salir de allí? La palabra clave es aceptar. Aceptar. Aunque no me guste, lo acepto. Aunque me duela, acepto el dolor. Aunque no sepa cómo voy a salir de aquí, acepto que tengo que caminar el proceso. Aceptar es verme con lo que tengo hoy, con esto que hay. ¿Sabes? Una frase muy venezolana, esto es lo que hay. Bueno, esto es lo que hay. Cuando uno está en ese proceso, esto es lo que hay, es el primer paso para comenzar el camino. Pero esto es lo que hay, no es que yo me voy a rendir a eso y me voy a conformar, no. Esto es lo que hay ahorita y qué más puedo hacer yo para continuar este camino donde yo voy a llegar a un punto donde voy a ser una nueva persona, donde voy a recuperar mi poder, donde voy a recuperar la confianza en mí, el amor por mí, y donde voy a poder sentir que mi vida tiene un propósito y que ese propósito que tiene mi vida lo puedo conseguir yo dentro de mi corazón. Y quizás cada proceso de estos que vivimos simplemente son llamados al alma, para que el alma entienda que hay algo más que este mundo físico, que nosotros vinimos a hacer este mundo, que tiene que ver con un propósito. Y a veces el propósito no es tan complicado, a veces el propósito es ser feliz, ser feliz con lo que te haga feliz, con lo que te llene el alma. Haz lo que te provoque, haz lo que... Yo siempre digo, haz lo que para ti esté bien, sin que le hagas daño a nadie. Yo digo que la única condición es sin hacerle daño a nadie, al menos consciente, porque a veces le hacemos daño a otras personas, pero no lo tenemos consciente. Claro. Pero a ver, siempre está la pregunta. Ok, esto que voy a hacer me gusta, esto que voy a hacer me hace feliz. Con esto que voy a hacer le voy a causar un problema a alguien o a alguien que tengo cercano. Si te haces la pregunta y tienes duda, entonces vuelve atrás y vuelve a plantearte qué es lo que quieres hacer. Pero si no, go for it. ¿Sabes? Dale. Tienes que buscar la manera de seguir viviendo tu vida porque nadie la va a venir a vivir por ti. Nosotros estamos aquí para vivir a plenitud, sin importar lo que nos haya pasado. Y no solamente quedarse con eso, sino también incluso pensar cómo sumo a los demás. Por supuesto. Claro, el propósito final del ser humano, creo yo, y así lo he vivido yo desde muy pequeña, es servir a los demás.
de qué manera yo puedo servir a otros con mis talentos, con mis cualidades, con mis vivencias, con mis aprendizajes, y cómo yo puedo hacerle la vida un poco mejor al prójimo. Cómo yo me puedo ir de este mundo, dejando este mundo un poquito mejor, gracias a que algo que yo aprendí, que a mí me hizo bien, yo se lo di a otra persona para que lo viera como una posibilidad de vivir mejor. 100%. Tony Robbins dice que el secreto de la vida es dar. Y yo, ahorita que te estoy conociendo más a fondo, que además eres mi tocaya, María Alejandra, es mi nombre, tienes mi mismo signo y eres una mujer con muchísima sabiduría. Yo no quisiera dejar de, preguntarte, porque vi ahorita que cuando llegaste, me estabas viendo, me estabas observando. ¿Qué ves en mí? En ti veo una mujer sumamente sabia. Aunque tienes juventud, tienes mucha sabiduría, tú tienes mucha profundidad en los ojos. Tienes esa mirada que mira el alma y esa sonrisa que te hace sentir que tienes un ángel al frente que te ilumina la vida. Qué bello. Eso es lo que veo en ti. Qué Eres muy bello, bella. Mariale. Eres muy bella. Gracias en verdad por estar en este espacio, gracias por estar en Power Talks. Fue un honor para mí tenerte. Gracias, mi amor. Gracias para mí. Gracias. Una mujer libre, sin miedo, empoderada. Eres la definición para mí de una mujer empoderada. Ay, qué bella, bonita.